Si logras hablar con mi hijo sordo, te doy mi título nobiliario aquí mismo, bramó el duque de Alarcón, señalando al niño apartado en la esquina del salón. Si logras hablar con mi hijo sordo, te doy mi título nobiliario aquí mismo. Las carcajadas de la nobleza estallaron como cristales rotos, rebotando en los muros del gran salón del Palacio de Valladolid. El eco de aquellas risas crueles se expandió como una ola de veneno, llenando cada rincón de la sala, iluminada por candelabros de plata que brillaban como pequeños soles suspendidos. ¿Alguna vez has presenciado una humillación pública? ¿Has sentido la impotencia de ver a alguien vulnerable ser convertido en espectáculo? El duque Rodrigo de Alarcón, envuelto en terciopelo carmesí bordado con hilos de oro, alzó su copa de vino como quien sostiene un cetro conquistado. Sus labios se curvaron en una sonrisa afilada, la misma que usaba para pronunciar sentencias o para humillar a quien se cruzara en su camino. Bajo las lámparas que derramaban luz dorada sobre los vestidos de seda y los trajes impecables, el aire olía a perfume francés mezclado con el aroma de las velas de cera de abeja. Las damas de la corte, con sus abanicos de nácar y encaje, susurraban crueldades detrás de ellos, mientras los nobles aplaudían el espectáculo cruel como si asistieran a una representación teatral. Todo brillaba con un lujo insolente, desde los tapices flamencos que cubrían las paredes hasta el suelo de mármol blanco que reflejaba los rostros de los invitados como un espejo pulido. A un costado del salón, sentado en una silla pequeña junto a una ventana que daba al jardín, estaba Sebastián. El niño de apenas 8 años miraba el suelo con los ojos oscuros y profundos, ajeno a las burlas de su padre. Su pequeño traje de terciopelo azul contrastaba con la soledad que lo envolvía. No escuchaba las risas, no escuchaba las palabras hirientes, pero sentía el peso de las miradas como si fueran piedras arrojadas contra su pecho. Quizás tú también conoces a alguien especial que vive en silencio, alguien a quien el mundo no sabe cómo escuchar. Frente a ellos, casi invisible entre las columnas de mármol, estaba Elena Vargas, la institutriz del palacio, vestida con su sencillo traje gris de lana sin adornos. Cargaba libros de lecciones que nadie le pedía enseñar. Su cabello castaño recogido en un moño bajo revelaba un rostro sereno, aunque sus manos temblaban apenas mientras apretaba los volúmenes contra su pecho. Sus ojos, sin embargo, guardaban una determinación que nadie en aquella corte había visto antes. Había en su mirada un fuego silencioso, la fuerza de quien ha conocido el dolor del silencio y ha aprendido a construir puentes donde otros solo ven abismos. Ella conocía ese dolor mejor que nadie. Su hermano menor, Miguel, había nacido sordo, y durante años ella había dedicado cada instante libre a entenderlo cuando el mundo lo abandonó. Había aprendido con él un idioma invisible, hecho de gestos y miradas, de paciencia y amor. Un idioma que no necesitaba sonido para ser poderoso. Las manos hablan cuando la voz no puede, le había dicho Miguel una vez con sus dedos. Esa frase se había grabado en el corazón de Elena como un tatuaje invisible. «Adelante, mujer», gritó el duque con escarnio, extendiendo el brazo hacia ella como si la señalara para un juicio público. «El niño no oye nada, es sordo desde que nació. ¿Cómo pretendes hablarle sin sonido?» La corte estalló en aplausos burlones. Los hombres golpeaban sus copas contra las mesas. Las mujeres reían con esa risa aguda que hiere más que cualquier insulto. Ni siquiera sabría dónde empezar. Rió una condesa de vestido esmeralda, cubriendo su boca con un abanico de seda. Un marqués de bigote gris añadió con desdén: «Es imposible. El niño está perdido. Mejor que lo acepte. Todos hemos sido testigos de la crueldad disfrazada de entretenimiento. ¿Cuántas veces hemos visto el dolor de otros convertirse en diversión? El desafío era un insulto público, calculado para destruir. Si Elena fallaba, confirmaría ante todos que el hijo del duque era inútil, como él mismo lo había llamado tantas veces. Si se negaba, sería expulsada del palacio, marcada como cobarde, sin referencias para trabajar en ninguna otra casa noble. Era una trampa perfecta, diseñada para que no hubiera salida. Pero lo que el duque no sabía
era que aquella mujer guardaba un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Elena dejó caer los libros al suelo con un golpe seco que silenció las risas. El sonido resonó como un disparo en el aire cargado. Algunos invitados se sobresaltaron, otros se inclinaron hacia adelante, convencidos de que estaban a punto de presenciar la humillación final. La institutriz respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire pesado del salón. En su mente resonó la voz de su hermano Miguel, aquella vez que le había dicho con sus manos temblorosas: «Las manos hablan cuando la voz no puede. No tengas miedo». Elena avanzó hacia el centro del salón, bajo la mirada despectiva del duque y las risas contenidas de los nobles. Sus pasos resonaban sobre el mármol, lentos pero firmes, como si cada uno fuera una declaración de guerra silenciosa. La luz de los candelabros iluminaba su rostro sereno, revelando una calma que desconcertaba. «Acompáñanos en este momento, que cambiará todo para siempre». «Acepto», dijo con voz firme, clara, sin temblor. El salón quedó en suspenso. El murmullo cesó como si alguien hubiera apagado todas las voces de golpe. Nadie esperaba esa respuesta. Nadie imaginaba que aquella mujer sencilla se atreviera a desafiar al duque frente a toda la nobleza reunida. Algunos intercambiaron miradas de incredulidad, otros sonrieron anticipando el fracaso. ¿Tú habrías tenido el valor de aceptar? ¿Habrías defendido a alguien indefenso frente a los poderosos? Elena se arrodilló frente a Sebastián, quien levantó los ojos con sorpresa. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se ponía a su altura, que alguien lo miraba como si fuera importante. Los ojos del niño, oscuros y profundos como pozos de tristeza, se encontraron con los de ella. Elena alzó sus manos despacio, con movimientos suaves y fluidos, llenos de significado. Sus dedos danzaron en el aire, construyendo palabras invisibles con una precisión que parecía magia. Sebastián frunció el ceño al principio, confundido, como si intentara descifrar un idioma extraño. Pero entonces algo en sus ojos cambió. Un destello, reconocimiento, esperanza. Lo que estaba sucediendo en ese instante era más que un simple gesto. Era el comienzo de un milagro que nadie había visto venir. Lentamente, tímidamente, Sebastián levantó sus propias manos. Las movió con torpeza al principio, buscando imitar los gestos que Elena le mostraba. Ella sonrió con ternura y continuó. Las manos volaban entre ellos como pájaros, construyendo puentes donde antes solo había abismos. Cada gesto era una palabra, cada movimiento una caricia. El duque se puso de pie, furioso, con el rostro enrojecido. «Esto es un truco, una farsa», gritó golpeando la mesa con el puño. Su voz retumbó en el salón, pero nadie lo secundó. La corte ya no reía. Todos observaban atónitos, hipnotizados por la escena que se desarrollaba frente a ellos. Sebastián respondía ahora con más seguridad. Sus manos formaban palabras que nunca había podido expresar, y entonces, por primera vez en años, una sonrisa iluminó su rostro. Era una sonrisa tímida, frágil, pero real. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría pura. Juntos estamos presenciando el momento en que un niño invisible finalmente es visto. Elena continuó, y el niño la siguió, cada vez con más confianza. Sus manos hablaban de cosas simples pero profundas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elena con sus dedos. Sebastián respondió deletreando su nombre con una torpeza encantadora. «¿Qué te gusta?», continuó ella. El niño señaló hacia la ventana, hacia el jardín, hacia los pájaros que no podía escuchar, pero que amaba observar. La conversación silenciosa se extendió durante minutos que parecieron horas. Nadie en el salón se atrevía a moverse. El aire estaba tan cargado de emoción que hasta los más crueles sentían algo desconocido apretando sus gargantas. Cuando Elena terminó, Sebastián se lanzó a sus brazos. El abrazo fue espontáneo, desesperado, como si el niño se aferrara a la única persona que lo había visto como un ser humano. El salón estalló en un silencio más pesado que cualquier aplauso. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de vergüenza, de asombro, de algo que nadie podía nombrar, pero que todos sentían en el pecho.
El duque, rojo de vergüenza y rabia, fue obligado por su propia palabra, por su propio orgullo herido, a reconocer lo que acababa de presenciar. Su boca se abrió y cerró varias veces sin que saliera sonido. Las manos le temblaban. Por primera vez en su vida, el hombre que había humillado a tantos se sentía pequeño. «No quiero su título, Su Excelencia», dijo Elena, levantándose con Sebastián de la mano. Su voz resonó clara, firme, sin odio, pero sin miedo. «Solo quiero que este niño sepa que no está roto, que no está solo y que merece ser escuchado». El aplauso que siguió no fue para el duque, sino para la institutriz que demostró que la dignidad no se mide en títulos, sino en actos de amor. Las palmas resonaron como truenos, llenando el salón de un reconocimiento que ningún oro podría comprar. Algunos nobles se pusieron de pie, otros bajaron la mirada avergonzados por sus risas anteriores. La arrogancia del duque se desmoronó aquella noche como un castillo de arena bajo la marea. Y Sebastián al fin encontró una voz. Si esta historia ya te ha conmovido en estos primeros minutos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Somos una comunidad que cree en la dignidad de cada persona. Los días siguientes al banquete trajeron un cambio que nadie en el palacio podía ignorar. Las paredes de piedra que antes resonaban con el eco de órdenes secas y silencios forzados, ahora vibraban con algo diferente: esperanza. Sebastián ya no pasaba las tardes encerrado en su habitación, mirando por la ventana con ojos vacíos. Ahora corría por los pasillos buscando a Elena, con sus manos listas para hablar, para preguntar, para existir. Cada mañana esperaba impaciente la lección, no porque fuera obligado, sino porque finalmente alguien lo escuchaba. ¿Has experimentado alguna vez ese momento de conexión que cambia todo? Ese instante en que alguien finalmente te comprende. Elena había transformado una pequeña sala del ala este en su aula. Las ventanas daban al jardín, donde los rosales florecían en tonos carmesí y las fuentes cantaban con un murmullo constante. Aunque Sebastián no podía escuchar el agua, podía ver cómo la luz del sol se quebraba en las gotas, creando arcoíris diminutos que lo fascinaban. Allí, bajo la luz dorada de la tarde, Elena le enseñaba no solo palabras, sino conceptos, emociones, sueños. Le mostraba cómo decir feliz, triste, amor, miedo. Y con cada nuevo gesto, Sebastián descubría que el mundo no era el lugar silencioso y vacío que siempre había creído. Era un lugar lleno de historias que ahora podía contar. Como todos sabemos, el verdadero aprendizaje sucede cuando alguien cree en nosotros. Los sirvientes del palacio observaban con curiosidad y poco a poco con respeto. Algunos se acercaban tímidamente, preguntando cómo podían aprender ese idioma invisible. Elena, con paciencia infinita, les enseñaba gestos simples. «Buenos días, gracias. ¿Necesitas ayuda?» Pronto, el pequeño Sebastián ya no caminaba solo por los corredores. Los cocineros le saludaban con las manos, las doncellas le preguntaban qué había aprendido ese día. Incluso el viejo jardinero aprendió a decirle: «Mira las flores con sus dedos nudosos y curtidos por el sol». Pero no todos en el palacio celebraban el cambio. Algo oscuro se gestaba en las sombras. El duque Rodrigo de Alarcón observaba desde la distancia con una mezcla de sentimientos que no sabía nombrar. Por un lado, veía a su hijo sonreír por primera vez en años, algo que le provocaba una punzada extraña en el pecho que no podía identificar. Por otro lado, su orgullo herido ardía como una brasa. Aquella mujer, aquella simple institutriz, había logrado lo que él nunca pudo: conectar con Sebastián. ¿Cuántas veces el orgullo nos impide reconocer nuestros errores? ¿Cuántas veces preferimos el ego antes que el amor? Una tarde, mientras caminaba por los jardines con su consejero, el marqués de Santillana, el duque no pudo contener su frustración. «Es una bruja», masculló apretando los puños. «Ha embrujado a mi hijo con esos gestos extraños». El marqués, un hombre delgado de mirada astuta, sonrió apenas. «Bruja o maestra, Su Excelencia. El niño ha cambiado. Todos lo ven. No necesito que me lo recuerden.
estalló el duque. Cada día me miran como si yo fuera el villano, como si yo hubiera sido cruel con mi propio hijo. ¿Y no lo fue?, preguntó el marqués con suavidad peligrosa. El duque lo fulminó con la mirada, pero no respondió. La verdad era un espejo demasiado incómodo para mirarlo de frente. Pero algo dentro de él estaba comenzando a quebrarse, algo que había estado enterrado durante años. Esa misma noche, durante la cena en el gran comedor, el duque observó a Sebastián sentado en su lugar habitual. El niño comía en silencio, como siempre, pero había algo diferente en su postura. Ya no estaba encorvado, ya no parecía querer desaparecer. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su padre. Por un instante, el tiempo se detuvo. Sebastián alzó sus manos lentamente y formó un gesto simple pero devastador. «Hola, papá. Tal vez tú también has extendido tu mano buscando conexión con alguien que amas. Tal vez también has esperado una respuesta que nunca llegó». El duque se quedó paralizado. No entendía completamente el gesto, pero había algo en la mirada de su hijo que le atravesó el pecho como una flecha. Era esperanza. Era un puente extendido hacia él, una mano tendida pidiendo conexión. Pero el duque no sabía cómo responder. Nunca había aprendido ese idioma. Nunca se había molestado en intentarlo. Bajó la vista hacia su plato y continuó comiendo en silencio, ignorando el gesto de su hijo. Sebastián bajó las manos lentamente. La luz en sus ojos se apagó un poco, pero no del todo. Elena, que observaba desde su lugar en la mesa de los sirvientes, sintió una punzada de tristeza. Sabía que construir puentes con el niño era solo la mitad de la batalla. La otra mitad era lograr que su padre cruzara hacia él. Lo que nadie imaginaba era que aquella noche marcaría el comienzo de la verdadera transformación. Esa noche, mientras Elena preparaba las lecciones del día siguiente en su pequeña habitación, alguien tocó a la puerta. Era el duque. Entró sin esperar permiso, con su habitual arrogancia, pero había algo diferente en su mirada. Estaba inquieto, como un animal enjaulado buscando la salida. Sus manos temblaban apenas, algo que ningún noble había visto jamás. «Necesito hablar contigo», dijo con voz más baja de lo habitual. Elena se puso de pie, manteniendo la compostura. «Dígame, Su Excelencia». El duque caminó hasta la ventana, mirando hacia el jardín oscuro. El silencio se extendió entre ellos, pesado, cargado de palabras no dichas. Finalmente, con voz quebrada, preguntó: «Mi hijo, ¿realmente puede aprender? ¿Realmente puede ser como los demás?» Elena respiró hondo. «Las manos hablan cuando la voz no puede», recordó las palabras de su hermano Miguel. «Sebastián no necesita ser como los demás, Su Excelencia. Necesita ser aceptado por quien es. Y sí, puede aprender, puede comunicarse, puede soñar, puede amar, pero necesita que alguien crea en él». «¿Y quién debería creer en él?», preguntó el duque girándose hacia ella. Su voz temblaba apenas, revelando una vulnerabilidad que nunca había mostrado. «Usted», respondió Elena con firmeza. «Su padre. Todos necesitamos que alguien crea en nosotros, ¿verdad? Especialmente aquellos que más amamos». El silencio que siguió fue pesado, denso, lleno de verdades no dichas. El duque apretó la mandíbula, luchando contra algo invisible dentro de él. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, algo impensable en el hombre más poderoso de la región. Yo no sé cómo», admitió finalmente, y esas palabras le costaron más que cualquier batalla que hubiera librado. «No sé cómo ser el padre que él necesita. Nunca aprendí». Elena sintió compasión por aquel hombre roto. «Entonces aprenda, Su Excelencia. Las manos hablan cuando la voz no puede, y el corazón habla cuando el orgullo se calla». El duque la miró con una mezcla de rabia y súplica. Por un momento pareció que iba a gritar, pero en cambio, algo dentro de él se quebró. Se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en décadas, el duque de Alarcón lloró. «Ayúdame», susurró. «Por favor, ayúdame a encontrar a mi hijo». Y entonces, cuando todos esperaban que el orgullo ganara, la humildad abrió una puerta que había estado cerrada durante años.
Las semanas siguientes fueron un campo de batalla silencioso, pero también de construcción. Por un lado, Sebastián florecía como una planta que finalmente recibe sol después de años en la sombra. Sus lecciones con Elena se volvieron más complejas. Ya no solo aprendía palabras simples, ahora componía frases completas, expresaba ideas, contaba historias sobre sus sueños y sus miedos. Sus manos volaban con una gracia creciente, cada gesto más seguro que el anterior. Elena le enseñó a leer los labios, una habilidad que complementaba su lenguaje de señas. Le mostraba cómo las palabras se formaban en la boca, cómo cada sonido tenía una forma visible. Sebastián era un estudiante brillante, absorbiendo cada lección con una sed insaciable de conocimiento. Por otro lado, algo extraordinario comenzaba a suceder. El duque, aquel hombre orgulloso que había humillado a su propio hijo, se había convertido en estudiante. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el duque entraba tímidamente al aula donde Elena enseñaba. Al principio se quedaba en la puerta, observando en silencio cómo ella trabajaba con Sebastián. Luego, poco a poco, comenzó a acercarse. «Enséñeme», había dicho una tarde, con voz tan baja que Elena apenas lo escuchó. Y ella lo hizo. Con la misma paciencia que usaba con Sebastián, Elena comenzó a enseñarle al duque el idioma de las manos. Los primeros intentos fueron desastrosos. Sus dedos, acostumbrados a sostener espadas y copas de vino, eran torpes formando gestos delicados. Se frustraba, maldecía, quería rendirse. ¿Alguna vez has tenido que aprender algo completamente nuevo, humillándote frente a otros? ¿Has sentido la vergüenza de ser principiante? Pero Elena no lo dejaba rendirse. Las manos hablan cuando la voz no puede, le recordaba. Y el amor encuentra el camino cuando el orgullo se hace a un lado. Lentamente, dolorosamente, el duque comenzó a aprender. Primero fue el gesto para hola, luego gracias, después perdón. Cada palabra nueva era una victoria, pero también una herida en su orgullo. Cada gesto aprendido era un reconocimiento silencioso de todos los años perdidos. Sebastián observaba a su padre con una mezcla de asombro y esperanza. Era posible. Realmente su padre estaba intentando hablar con él. Una tarde, después de semanas de práctica, el duque finalmente lo intentó. Sebastián estaba en el jardín, observando las mariposas que revoloteaban sobre los rosales. El duque se acercó despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Se arrodilló junto a su hijo, poniéndose a su altura. Sebastián lo miró sorprendido. Su padre nunca se había arrodillado ante nadie. Con manos temblorosas, torpeza evidente, el duque levantó sus dedos y formó un gesto. Era imperfecto, casi incomprensible, pero Sebastián entendió la intención. «Lo siento, hijo. Acompáñanos en este momento que cambiará 2 vidas para siempre». Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas. Levantó sus propias manos y respondió con un gesto que había practicado 1000 veces en secreto, esperando el día en que pudiera usarlo. «Te quiero, papá». El duque se quebró, y las lágrimas que había contenido durante décadas finalmente brotaron, cayendo sobre el suelo del jardín como una lluvia que lava años de dolor. Extendió sus brazos, y Sebastián se lanzó a ellos, abrazando a su padre por primera vez en 8 años. Elena observaba desde la ventana, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensó en Miguel, en cómo su hermano habría amado ver este momento. «Las manos hablan cuando la voz no puede», susurró al cielo, sabiendo que de alguna manera su hermano podía escucharla. Desde ese día, el Palacio de Valladolid cambió por completo. Los nobles que antes se burlaban, ahora observaban con respeto. Las cenas familiares se transformaron en momentos de conexión. El duque preguntaba con sus manos sobre el día de su hijo, y Sebastián respondía con entusiasmo, contándole sobre sus lecciones, sus descubrimientos, sus sueños. Los sirvientes del palacio observaban con asombro cómo el temido duque de Alarcón se transformaba. El hombre que antes gritaba órdenes y castigaba errores menores, ahora mostraba paciencia. El hombre que nunca había demostrado afecto, ahora abrazaba a su hijo cada noche antes de dormir.
Pero la historia aún guardaba una revelación que nadie esperaba. Una tarde, durante una reunión del consejo, el tema surgió inevitablemente. Los nobles más cercanos al duque, aquellos que habían visto su transformación, querían entender. «Su Excelencia», dijo el conde de Benavente con genuina curiosidad, «lo que ha logrado con el joven Sebastián es extraordinario. Pero nos preguntamos, ¿qué planea hacer ahora?» El duque miró a los rostros reunidos alrededor de la mesa. Hombres que lo habían servido durante años, que habían sido testigos de su crueldad y ahora de su redención. Respiró hondo y tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de miles. «Voy a construir una escuela», anunció con voz firme, «una escuela para niños como Sebastián, niños sordos, niños que el mundo ha abandonado, y Elena Vargas la dirigirá». El silencio fue absoluto. Nadie esperaba esa declaración. «Pero, Su Excelencia», intervino el marqués de Santillana, «una empresa así costaría una fortuna, y los recursos están decididos», interrumpió el duque. «Venderé tierras si es necesario, reduciré los gastos del palacio, pero esta escuela se construirá, porque si un solo niño puede encontrar su voz como la encontró mi hijo, entonces todo habrá valido la pena». Lo que estaba presenciando el consejo era la transformación completa de un hombre que había estado muerto en vida. Esa noche, el duque buscó a Elena en el jardín. La encontró sentada en el mismo banco donde meses atrás le había confesado su incapacidad de conectar con su hijo. «Elena», dijo su nombre con cariño, «tengo algo que pedirte». Ella lo miró con curiosidad. «Dígame, Su Excelencia». «Quiero que te quedes», dijo con sinceridad, «aquí en el palacio, no como institutriz, sino como familia. Sebastián te necesita. Yo te necesito». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Quiero establecer una escuela para niños sordos, la primera en toda Castilla, y quiero que tú la dirijas». Elena sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. «Y hay algo más», continuó el duque sacando un documento. «Quiero que enseñes tu idioma a todos en el reino. Quiero que cada noble, cada sirviente, cada persona que trabaje en este palacio aprenda a hablar con las manos, porque las manos hablan cuando la voz no puede, y ya es hora de que todos lo entendamos. Si este momento te conmovió profundamente, comenta familia aquí abajo y comparte esta historia con alguien que necesita creer en las segundas oportunidades. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que transforman corazones». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad y esperanza. La noticia de la escuela se extendió como fuego por todo el reino. Nobles y plebeyos por igual hablaban sobre el duque de Alarcón que había establecido una escuela para los niños del silencio, como comenzaron a llamarlos. Algunos nobles lo criticaban, diciendo que era una pérdida de recursos, que aquellos niños nunca podrían contribuir a la sociedad. Pero la mayoría admiraba la valentía del duque, su transformación de hombre cruel a padre devoto. Historias sobre su cambio viajaban de pueblo en pueblo, inspirando a otros padres a mirar a sus hijos diferentes con nuevos ojos. Elena trabajaba incansablemente, diseñando el currículo, preparando materiales, entrenando a los primeros maestros. Sebastián se había convertido en su asistente, ayudándola a traducir, a enseñar a otros niños, a demostrar que el silencio no era una prisión, sino simplemente otra forma de hablar. La escuela abrió sus puertas 6 meses después. Era un edificio hermoso en los terrenos del palacio, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol, con jardines donde los niños podían jugar, con aulas equipadas con todo lo necesario. Sobre la entrada, talladas en piedra, estaban las palabras que se habían convertido en el lema de la institución. Las manos hablan cuando la voz no puede. El día de la inauguración, el patio estaba lleno. Habían llegado familias de todas partes del reino, trayendo a sus hijos sordos con la esperanza de que finalmente recibieran la educación que merecían. Había niños de todas las edades, algunos tímidos, otros curiosos, todos con esa mirada de quien ha vivido demasiado tiempo invisible,
¿Cuántas veces hemos ignorado a alguien por ser diferente? ¿Cuántas veces hemos asumido que diferente significa menos? Elena estaba de pie en el centro del patio, rodeada de niños que la miraban con ojos curiosos y esperanzados. A su lado estaba Sebastián, ya no el niño tímido y asustado de meses atrás, sino un joven seguro que se había convertido en su asistente, ayudándola a traducir para los nuevos estudiantes. El duque subió a una pequeña tarima. Levantó las manos, no para hablar, sino para hacer un gesto que Elena le había enseñado meses atrás. El gesto significaba bienvenidos. Los niños sordos en el patio respondieron con el mismo gesto, sus rostros iluminados con sonrisas. Era un coro silencioso, pero más poderoso que cualquier grito. Era la prueba de que la conexión no necesita sonido, solo necesita amor. «Hoy», dijo el duque en voz alta, mientras Elena traducía con sus manos para que todos los niños entendieran, «comienza una nueva era. Una era donde ningún niño será abandonado por no poder oír. Una era donde el silencio no significa invisibilidad, porque como he aprendido en estos meses, las manos hablan cuando la voz no puede, y todos merecemos ser escuchados». El público aplaudió con fuerza. Pero los niños sordos tenían su propia forma de aplaudir. Levantaban las manos y las agitaban en el aire, creando una ola de movimiento que era hermosa de contemplar. Era el aplauso silencioso de aquellos que finalmente habían encontrado su lugar en el mundo. Cuando el evento terminó y las familias comenzaron a retirarse, Elena se quedó en el patio con Sebastián. El niño la tomó de la mano y formó un gesto con la otra. «Gracias», decía el gesto, «por enseñarme a hablar». Elena se arrodilló frente a él, con lágrimas en los ojos. Formó su propia respuesta. «No, gracias a ti por enseñarme que el amor siempre encuentra un camino». Desde la ventana de su despacho, el duque los observaba. Por primera vez en años, sintió algo que había olvidado que existía. Paz. Pensó en todos los años perdidos, en todas las oportunidades desperdiciadas, en todo el dolor que había causado, pero también pensó en el milagro que había presenciado, la transformación no solo de su hijo, sino de sí mismo. Había perdido mucho tiempo, había causado mucho dolor, pero también había aprendido la lección más importante de su vida, que la verdadera nobleza no está en los títulos ni en el poder, sino en la capacidad de admitir los errores y de cambiar. Y mientras el sol se ponía sobre el palacio de Valladolid, una cosa era cierta: el silencio había encontrado su voz, y esa voz resonaría por generaciones. Años después, la historia de Elena Vargas y Sebastián de Alarcón se convirtió en leyenda. La escuela que habían fundado creció hasta convertirse en la institución más reconocida de toda Europa para niños sordos. Estudiantes venían de todos los rincones del continente para aprender el idioma de las manos, y maestros se formaban allí para llevar esa enseñanza a sus propias tierras. Sebastián, ya un joven adulto, se convirtió en el embajador de los derechos de las personas sordas. Viajó por reinos lejanos, mostrando que la sordera no era una limitación, sino simplemente una forma diferente de experimentar el mundo. Se casó con María, una joven sorda brillante que también había estudiado en la escuela, y juntos tuvieron 3 hijos que aprendieron el lenguaje de señas desde la cuna, aunque ellos sí podían oír. El duque Rodrigo de Alarcón vivió sus últimos años como un hombre transformado. Nunca dejó de aprender señas, nunca dejó de enseñar a otros nobles sobre la importancia de la inclusión. Cuando murió, dejó toda su fortuna a la escuela, asegurando que continuaría por generaciones. En su lecho de muerte, con Sebastián sosteniendo su mano, formó su último gesto. «Gracias por enseñarme a escuchar». Elena nunca se casó. Dedicó su vida entera a los niños, a enseñar, a construir puentes donde otros veían abismos. Formó a cientos de maestros, escribió manuales que se tradujeron a 12 idiomas, transformó la vida de miles de familias. En su lecho de muerte, rodeada por cientos de estudiantes que había educado a lo largo de los años, sus últimas palabras, dichas con sus manos, fueron: «Miguel, cumplí mi promesa».
Las manos hablan cuando la voz no puede. Y en algún lugar en ese espacio invisible donde los espíritus descansan, dos hermanos finalmente se reunieron, sabiendo que su amor había cambiado el mundo. Esta historia nos recuerda verdades que a menudo olvidamos en nuestro día a día. Nos enseña que la dignidad no se mide en palabras pronunciadas, sino en gestos de amor, que la verdadera comunicación no necesita sonido, solo necesita corazón, y que nunca es tarde para aprender, para cambiar, para convertirse en la persona que nuestros seres queridos necesitan. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por ser diferente? ¿Cuántas veces hemos asumido que el silencio significa vacío? Sebastián nos enseña que dentro de cada persona, sin importar sus limitaciones aparentes, hay un universo completo esperando ser descubierto. Elena nos muestra que un solo acto de compasión puede cambiar no solo una vida, sino generaciones enteras. Su decisión de aceptar ese desafío imposible no solo salvó a un niño, sino que transformó un reino entero. Nos recuerda que a veces la valentía no es gritar más fuerte, sino arrodillarse con humildad frente a quien necesita ser escuchado. El duque nos enseña que incluso los corazones más duros pueden ablandarse, que incluso el orgullo más profundo puede ser vencido por el amor. No hay transformación más poderosa que la de un padre que finalmente aprende a ver a su hijo. Su historia es prueba de que nunca es demasiado tarde para pedir perdón, para admitir errores, para comenzar de nuevo. Si alguna vez te han hecho sentir invisible, recuerda a Sebastián. Él nos enseña que nuestra voz no depende del sonido, sino de nuestra esencia. Si alguna vez has dudado de tu capacidad para cambiar, recuerda al duque. Él nos muestra que la transformación es posible cuando el amor vence al orgullo. Y si alguna vez te preguntas si un solo acto de bondad puede marcar la diferencia, recuerda a Elena. Ella nos demuestra que cambiar una vida puede cambiar el mundo. Las manos hablan cuando la voz no puede. El amor encuentra un camino cuando todos los demás están cerrados. Y la esperanza florece incluso en los lugares más oscuros si tenemos el valor de plantar la semilla. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto tenemos, sino cuánto damos. No es cuán alto gritamos, sino cuán profundo escuchamos. No es nuestra posición en el mundo, sino nuestra disposición a arrodillarnos frente a quien necesita ser levantado. Esta comunidad cree en historias que tocan el alma, que nos recuerdan que la dignidad no se negocia, que la familia es todo y que la esperanza siempre renace cuando menos lo esperamos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que toca el corazón. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Fue el momento en que Elena aceptó el desafío? ¿Fue cuando el duque finalmente habló con su hijo? ¿O fue la promesa cumplida a Miguel? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias que inspiran y transforman vidas. Cada notificación es una nueva oportunidad de emocionarte, de reflexionar, de creer en la bondad humana. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia, si crees que las segundas oportunidades existen, si crees que el amor puede transformar incluso los corazones más duros. Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que nunca es tarde para cambiar, para aprender, para amar. Tu compartir puede ser el mensaje que alguien necesita escuchar hoy. Somos una comunidad que defiende a los invisibles, que celebra las transformaciones, que cree en el poder del amor sobre el orgullo. Gracias por ser parte de esta familia que cambia el mundo una historia a la vez. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Es sobre otro acto de valentía que transformó vidas para siempre. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar sobre el poder del amor incondicional. Hasta la próxima historia. Y recuerda, las manos hablan cuando la voz no puede, y tu corazón siempre sabe el camino.